como te lo venía contando y te lo venía anunciando, estamos en un mes que es meramente especial para el país, para Villa María y, en nuestro caso, obviamente, para Villanueva. Es un mes en donde la gente nuevamente va a empezar a hacer la cuenta regresiva para ir a las urnas. De ahora en adelante queda pensar, evaluar y también analizar cada una de las propuestas y pensar a conciencia y votar también a conciencia en todo caso. Por estas mismas cuestiones en FM Libertad hemos optado por abrir el micrófono, abrir la comunicación entre el candidato y la gente. Algo que es muy importante y que es necesario en medio de la democracia que estamos viviendo y que estamos atestiguando. Por esta misma cuestión iniciamos este ciclo, o mejor dicho, le damos continuidad porque durante todo el tiempo los distintos candidatos o precandidatos estuvieron dando vueltas por acá. En este momento Facundo Altamirano Montoya está con nosotros, candidato a intendente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Facundo, antes que nada agradecerte tu tiempo y darte los buenos días. Buen día, Daniel, gracias a vos por el espacio. Primero, consultarte y preguntarte acerca de lo que tiene que ver con la provincia. Una elección bastante positiva para el Frente de Izquierda, ¿verdad? Hoy en día el Frente de Izquierda es la única fuerza política, la única expresión política que crece, y hemos tenido una excelente elección de la mano del voto de los trabajadores, de los sectores populares, que han consagrado una bancada de 3 legisladores en la legislatura provincial, cuando hasta este año teníamos apenas 1. Es decir, que se está dando un desarrollo político del Frente de Izquierda que se traduce además en la representación parlamentaria. ¿Por qué pensás que se produce este crecimiento de un 5%, fue en la elección anterior, 1,5%? Exactamente. A un 5%, ¿verdad? Para gobernador y arriba de 6 para legisladores de distrito único. ¿Por qué pensás que se ha acrecentado este caudal de votos? Bueno, este desarrollo tiene que ver primero con el contexto económico, en un marco de crisis que se va profundizando. Aparece una expresión política que es el Frente de Izquierda, que plantea una salida clara desde la perspectiva de la clase trabajadora, y la clase trabajadora encuentra esa referencia y apoya y apuesta a esa referencia, y a partir de eso se da el crecimiento. Es decir, vos tenés la crisis económica por un lado y por el otro lado una salida política clara con un programa definido y con una lucha constante, no solamente en el aspecto digamos político parlamentario, sino que incluso en la calle, porque principalmente el Frente de Izquierda está compuesto por partidos de lucha. Todo eso se traduce luego en un gran desarrollo político, que es el que estamos protagonizando en este momento. Sentimientos encontrados o ideas, tengo entendido y creo que es real, es la primera vez que esta fuerza se presentaría en Villanueva. Es la primera vez que el Frente de Izquierda presenta candidatura en la ciudad de Villanueva, y esto, bueno, está relacionado justamente con este crecimiento del que hablábamos recién, porque lo de la elección provincial no es un caso aislado, sino que el Frente de Izquierda se está desarrollando en toda la provincia, es una tendencia general también a nivel país. Y bueno, esto se ha traducido en que de presentarnos en elecciones anteriores en 5 municipios, hoy estamos en los 30 municipios presentando candidaturas propias y bueno, logrando un gran avance en las votaciones en todos los circuitos de la provincia. Al presentarse el Frente de Izquierda en Villanueva, ¿qué puerta que no tenía Villanueva antes se abre ahora, Facundo? Se abre una alternativa del pueblo trabajador, del pueblo pobre, que no tenía una referencia política. Si bien los distintos candidatos en campaña plantean alguna respuesta a las demandas populares, hoy hay una alternativa política real, que sostiene un programa y sostiene además una concepción sobre la política que, digamos, es la única que puede garantizar a la clase trabajadora una defensa real de sus intereses. Hablando de campaña y hablando de todo este movimiento que se lleva ahora adelante, ¿qué pensás acerca de todo esto que está pasando y que es de público conocimiento, el tema del debate que estaban planteando televisivamente? También desde acá habíamos impulsado una idea, pero con declaraciones, por ejemplo, desde el Frente de Córdoba Podemos, diciendo que no formaba parte de la estrategia, decía la gente que acompaña a Natalio Graglia. ¿Cómo es tu posición respecto a un debate? ¿Qué opinión te merece? Creo que ahora habían acordado hacer 5 bloques divididos. ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, para nosotros un debate es fundamental porque es la circunstancia perfecta para que los candidatos expongan su pensamiento, por un lado, pero también para que se intercambien preguntas y cuestiones entre los candidatos, porque es fácil monologar, es fácil hablar solo, pero también hay que demostrarle a la población que uno tiene condiciones para resistir la crítica, o por lo menos explicar
ante una crítica por qué uno sostiene lo que sostiene. Es decir, esta cuestión de monólogo que se plantea, donde todos hablan solos y todos bla, 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 no tiene ningún sentido en realidad democrático. Lo fundamental es que exista un debate, y nosotros fuimos de los primeros que por medio de las redes sociales dijimos, bueno, queremos un debate, apoyamos a cuando vos estabas tratando de organizar uno. Cuando lo planteó el programa de televisión también dijimos sí, vamos al debate y queremos que vayan todos, y si no van todos igual vamos, porque nosotros debatimos en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y bueno, la negativa de parte del oficialismo a debatir es lo más lógico si se quiere, porque no están en condiciones de resistir un debate. Es decir, han gobernado y gobiernan para determinados intereses que son contrarios a los de la mayoría de la población, y eso los expone enormemente. Entonces se evaden la discusión, evaden la exposición de ideas. Por otro lado, están quienes chantajean con esta idea de jugar a la democracia, diciendo yo voy si van todos. Eso no es más que una mascarada para justificar el no ir, porque ya están sabiendo de antemano que el adversario no va. Entonces este juego es una especie de burla hacia la población que de alguna manera necesita y desea ver un debate público entre candidatos. A nosotros nos parece que en cualquier circunstancia los debates se tienen que hacer, tiene que haber una exposición clara, y todos los candidatos tienen que presentar definidamente las ideas que sostienen, porque si no, esto es firmarle, el que vota está firmándole un cheque en blanco a alguien que no dice qué va a hacer, o que dice que va a hacer determinada cosa pero no consta en ningún lado. Entonces después terminan gobernando como les parece y no en función de lo que prometieron. Con respecto a los programas o la plataforma que tenés preparada y elaborada, que vale la pena decir, no me ha llegado otra hasta el momento. ¿Qué es lo primordial o lo primero a trabajar en Villanueva desde tu óptica? Bueno, nosotros cuando elaboramos el programa, los militantes del partido, somos trabajadores, padecemos los problemas que padecen todos los trabajadores. La vivienda nos resultó uno de los puntos fundamentales, porque hay una gran carencia en la ciudad. Luego, y esto constata el enraizamiento que tiene el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en los sectores populares, los sectores trabajadores, en las recorridas, cuando estamos difundiendo esta plataforma, es la máxima coincidencia que tenemos con cada vecino con el que hablamos, que exactamente expresa que el problema fundamental en la ciudad es la vivienda. Hay un déficit habitacional terrible y hay condiciones de vivienda que uno dice, bueno, esto en Villanueva no pasa. Sí pasa. Hay casas donde hay divisorios de chapa, donde las paredes exteriores incluso son de ese material. Es decir, el problema de la vivienda es fundamental, y todo este tiempo se ha destinado la tierra a la especulación inmobiliaria, al negociado del mercado inmobiliario, y se ha privatizado el suelo urbano, y nosotros lo que planteamos es una creación de un banco de tierras municipal con todos aquellos terrenos no utilizados que no sean única propiedad, para llevar adelante un gran plan de viviendas para las familias trabajadoras. Lo que tiene que ver con respecto al nuevo Hospital Pasteur, por ejemplo, y un problema que le surge a los vecinos es el hecho de que les cuesta muchísimo por ahí empalmar dos colectivos para ir hasta allá. ¿Cómo vas a manejar o qué opinión te merece el tema de transporte en Villanueva? Bueno, en transporte hay que ir fuertemente por una creación de un sistema público local de transporte que esté en función de los intereses de la población. Hoy en día la empresa que maneja el transporte público tiene un recorrido diagramado desde una oficina desde la cual difícilmente conozcan nuestra necesidad de transporte, y además con tarifas muy elevadas que encima de eso no son decididas en Villanueva. Las tarifas son fijadas por la empresa al mismo nivel que se fijan en Villa María. Entonces nosotros planteamos la creación de un sistema de transporte público local que esté al servicio de los intereses de la población en cuanto a la necesidad de transporte, y que además tenga una tarifa mínima que garantice la accesibilidad para todo el mundo. En ese sentido hay que crear una flota municipal de unidades de transporte, y bueno, en función de los intereses de los vecinos de cada barrio, que se define en asamblea qué recorridos son los más útiles, y bueno, así garantizar que todo el mundo tenga acceso al transporte público, que además de ser eficiente pero en términos de tránsito y demás, porque reduce lo que es el caos urbano en el tránsito, también es útil en el aspecto económico, ecológico, y en un montón de aspectos el transporte público es, digamos, de lo mejor. Así que la creación de un sistema público de transporte local permitiría una mayor comodidad para la población en este sentido, y mayor economía, por supuesto. Y con respecto al tema salud, que también se ha estado hablando muchísimo por las redes sociales, ¿qué opinás de la salud en Villanueva? Bueno, reitero lo que
creo que dije acá en la última entrevista, Bosa y Cabañero mienten cuando dicen que no se cobra un peso. Las personas que nos hacemos atender en el hospital sabemos perfectamente que la atención está tarifada, el famoso bono contribución es un cobro de la atención, y además análisis, estudios y demás, todo tiene un monto establecido, todo se cobra. Entonces nosotros planteamos la gratuidad absoluta. Para eso primero hay que dejar en claro que la salud, el sistema público de salud tiene que ser una responsabilidad que asuma la provincia. Entonces nosotros vamos a exigir a la provincia que incremente la partida presupuestaria destinada a salud y que incremente los fondos que destina al sistema público de salud. Tenemos un hospital Pasteur nuevo que sigue teniendo los mismos problemas que tenía el viejo en cuanto a personal, en cuanto a un montón de temas, pero además para los trabajadores de Villanueva, para las familias de Villanueva, ese hospital ha quedado muy lejos y es casi imposible para el que no tiene un medio de transporte y para los que renegamos para llegar a fin de mes trasladarnos hasta allá. Entonces hay que hacer que el hospital comunitario sea verdaderamente para los trabajadores de este sector un lugar donde poder hacerse atender en las mejores condiciones. En ese sentido, lo primero que hay que hacer también es garantizar las condiciones de trabajo del personal del hospital, porque sin una buena condición de trabajo, sin buenas condiciones laborales, es imposible que la tarea sea llevada de manera óptima. Después de eso, y de incrementar la partida presupuestaria destinada a salud, no más bono contribución, no más cobro por estudio y análisis, y hay que incrementar la planta de personal en cuanto a médicos, porque tiene que haber atención en todas las especialidades y con una gran disponibilidad de turnos, porque hoy en día tenemos el problema que uno necesita un especialista para determinada cosa y tiene que esperar una semana, o viene y le dice atiende una hora nomás y se va. Y uno se tiene que hacer atender en el momento, no puede estar esperando, porque si no lo atienden o se cura o se muere, digamos, no hay mucho por hacer. Con respecto a lo que ha sido la decisión de integrar en esta elección la Defensoría del Pueblo, ¿cómo lo han planteado desde el partido todo esto? La Defensoría del Pueblo elegida de esta manera se convierte en un defensor del gobierno, si resulta ganador el mismo que va pegado con la boleta de intendente, porque si vos tenés a un intendente que triunfa y lleva consigo al defensor del pueblo, difícilmente ese defensor del pueblo pueda controlar los actos administrativos del intendente, porque responde al mismo interés partidario. Nosotros lo que planteamos, y alguno dirá, bueno, es una contradicción porque ustedes también llevan candidato. Bueno, primero fue una disposición de la Junta Electoral que había que presentarlo, y segundo, si el Frente de Izquierda y los Trabajadores gobierna esta ciudad, no va a ser un gobierno de un partido, no va a ser un gobierno mío, sino que va a ser un gobierno de los trabajadores mismos, y en ese sentido la Defensoría del Pueblo estaría en la misma intendencia. De cualquier manera, si se diera el caso de que nosotros conquistáramos una banca en el Consejo y no ganemos la intendencia, sería importantísimo que los trabajadores pongamos a nuestro defensor del pueblo, al del Frente y a la defensora del pueblo del Frente de Izquierda, que es Joana Peña, para que se garantice el control sobre el gobierno como está establecido que tiene que ser el trabajo de ese funcionario. Sería también la primera ocasión en la que una fuerza de izquierda se sumaría a una banca, ¿verdad?, en el Consejo de Villanueva. En el caso de consagrar una banca, sería la primera vez que la izquierda, que se reivindica revolucionaria, tiene una banca en el Consejo Deliberante de la ciudad, y sería una enorme oportunidad para los trabajadores de esta ciudad de tener un representante de sus intereses, de clase trabajadora, en el Consejo, que garantice que durante los 4 años de gobierno del que gane, si no fuéramos nosotros el que gana, haya un control, no solamente un control, sino un planteo permanente de todas estas demandas y reivindicaciones que estamos exponiendo en nuestro programa. Porque acá, y quiero marcar esto, todo el mundo habla de qué haría si gana, pero nadie dice cómo va a legislar como oposición, porque en realidad no hay un programa que defiendan verdaderamente. Entonces nosotros decimos, si ganamos, ejecutamos este programa que estamos presentándole a la población, y si no ganamos y entramos al Consejo, lo vamos a defender con lucha permanente y movilización permanente en cada una de las sesiones y en cada oportunidad que se presente, organizándonos los trabajadores de la ciudad en defensa de estas demandas que son la vivienda, la salud gratuita, la educación de calidad, el transporte público barato y eficiente, la obra pública, terminar con el negociado de la obra pública. Es decir, cada una de estas luchas se va a traducir en el trabajo de la banca permanentemente. Con respecto a esto de obra pública, ¿me podés desarrollar un poquito más lo que plantean desde el Frente? Sí, en la obra pública hoy en día tenemos una gran máquina de facturar de un puñadito de empresas, de la mano de los representantes políticos que hoy están en funciones, al caso Cabañero, caso Graglia, y bueno, se da a nivel provincial y nacional. La obra pública es un enorme negociado para unos pocos,
a costa de un derroche enorme de los fondos que aportamos todos los laburantes con nuestros impuestos y con nuestro esfuerzo cotidiano. Nosotros estamos en contra de esta forma que tienen los gobiernos actuales de que la obra pública la haga una empresa privada, es decir, de que se tercerice la obra pública. Planteamos que la obra pública tiene que estar en manos del Estado municipal, ejecutada por el mismo Estado, y fundamentalmente que las prioridades las definan los vecinos en asamblea. No que una empresa, porque le conviene hacer pavimento para facturar más, haga pavimento cuando a lo mejor necesitamos cloacas, o que se haga un cordón cuneta donde necesitamos agua, o que sea, es decir, si los trabajadores gobiernan y a la obra pública la hace el Estado municipal, no va a haber una obra que no sea útil a los intereses de la población. Los vecinos de, supongamos, Barrio Los Olmos van a decir qué obra necesitan y esa es la obra que se va a hacer. No la va a imponer un intendente de acuerdo a su capricho. Por acá, gente que me escribe, me consulta qué pensás acerca del tema de impuestos en Villanueva, de la tarifa de impuestos. Hay una estructura tarifaria muy injusta, porque se han establecido criterios de evaluación fiscal de los terrenos, de las viviendas, y en base a ese criterio se cobra. Y además venimos de una escalada de aumentos permanentes durante los últimos años que siempre son con el argumento de que hay que actualizar las tarifas porque quedaron viejas, según lo que dice el gobierno. Nosotros planteamos que el peso de los impuestos no puede seguir recayendo sobre el bolsillo de los laburantes porque si hacemos una cuenta muy sencilla, hoy en día de lo que trabajamos, el Estado se lleva el 50% de lo quizá a nuestros hogares. Entre el IVA, los ingresos brutos, ni hablar del trabajador que tiene que pagar impuesto al salario, o impuesto a las ganancias sobre el salario. Entonces, a todo eso se suman los impuestos, por supuesto, municipales que vienen en la factura de la luz, vienen en la factura del agua y vienen después por tasa y servicio a la propiedad. Hay que rediseñar la estructura tarifaria para que los que han concentrado la propiedad del suelo urbano, para los empresarios que todo este tiempo han sido favorecidos con exenciones y demás, paguen los impuestos que tienen que pagar y que eso se destine a financiar los mejoramientos y el sostenimiento de la municipalidad, y que reduzca el peso de los impuestos sobre los bolsillos de los trabajadores. En ese sentido, el Frente de Izquierda a nivel nacional sostiene esta misma consigna y a nivel provincial, por supuesto, también, porque no puede ser que los laburantes paguemos todo eso, la mitad de lo que ganamos se va en impuestos para sostener los negociados y los privilegios de digamos, de la clase capitalista y de los políticos que representan a esa clase. Con respecto también al tema tarifas, recuerdo que durante este año, tal vez al inicio de este año o al final del anterior, habías presentado algo que tenía que ver con respecto al agua potable también, la tarifa del agua. ¿De qué iba o qué exponía todo este documento que habías hecho? Bueno, en primer lugar, los trabajadores de esta ciudad necesitamos, los vecinos de esta ciudad necesitamos conocer qué números reales maneja la cooperativa, porque todos los años se hace un balance, ellos hacen la asamblea de socios, pero esa información tiene que ser publicada en todas partes para que lo conozcamos en detalle, es decir, hay que abrir los libros de la cooperativa para que la ciudadanía conozca cuál es el estado financiero real. ¿Por qué es importante conocer el estado financiero real de la cooperativa? Porque en base a eso se estipulan los aumentos y en base a eso se van subiendo las tarifas año tras año. Habiendo abierto los libros de la cooperativa, lo que hay que hacer luego es una reestructuración también de la tarifa, como decíamos en cuanto a impuestos, del agua potable, para que los grandes consumidores, que sobre todo son industrias y demás, paguen en proporción a lo que consumen, y que el pequeño consumidor familiar doméstico, que a lo mejor tiene un consumo mínimo, no pague, digamos, bajo la misma regla, sino que pague menos, proporcional a los ingresos y al consumo, por supuesto. Bien. El último tópico que me queda por abordar es el tema, que es una cuestión también muy interesante, que es la educación y la cultura en nuestra ciudad. ¿Qué cuestiones sumarías? ¿Qué aportarías? ¿De qué manera se trabajaría esto? Bueno, en educación como en salud, el Estado provincial es el principal responsable y tiene que hacerse cargo del sostenimiento del sistema. Por ahí hay candidatos que plantean mejorar la escuela pública, no son atribuciones municipales. De cualquier manera se puede colaborar en algún aspecto. Lo que sí podemos desarrollar a nivel municipal es, lo que proponemos es un plan de alfabetización para terminar con el analfabetismo en esta ciudad, que en el siglo XXI es un flagelo que todavía existe cuando se supone que no debería seguir existiendo. Y en cuanto a cultura, nosotros planteamos un desarrollo de talleres artísticos permanentes que permitan a cada vecino de esta ciudad desarrollarse en sus potencialidades creativas, porque
es una de las partes fundamentales de la vida del ser humano, poder desarrollar la capacidad creativa. Es decir, si a uno le gusta tocar la guitarra, si a uno le gusta actuar, si le gusta pintar, es decir, tiene que haber un espacio garantizado por el Estado municipal, por la comuna, que le permita a uno desarrollarse en ese aspecto. Después tenemos, también relacionado con lo que es educación y cultura, el problema que está padeciendo la Biblioteca Popular Altamira de esta ciudad, que está instalada en un inmueble que, el inmueble en sí no, sino la sala donde está la biblioteca es muy precario, digamos, atenta contra los libros, contra la integridad de los libros, digamos, y atenta también contra las condiciones de trabajo de los que están atendiendo la biblioteca. Entonces vamos para instalar la biblioteca en un inmueble en condiciones, tanto para los trabajadores como para el material que hay adentro, e incrementar también el número de volúmenes en temas, en distintos autores y demás. ¿Cómo vas a continuar de ahora en adelante hasta la fecha de elección? ¿De qué manera estás llevando esta campaña? ¿Estás visitando a los vecinos? ¿Estás recorriendo barrios? ¿Estás haciendo reuniones con vecinos? ¿De qué manera se está manejando todo esto a nivel Frente de Izquierda, Facundo? La campaña del Frente de Izquierda en esta ciudad está basada centralmente en la difusión de nuestra plataforma, casa por casa, como lo estamos haciendo, con una excelente recepción de parte de los trabajadores. Como los vecinos, bueno, seguramente ven, o mejor dicho, no ven, no hay afiches nuestros, no hay grandes carteles, porque estamos militando la campaña con nuestra plataforma. Lo fundamental para nosotros es que se conozca qué programa defendemos, qué intereses defendemos y qué sostenemos para la ciudad, para la provincia y para el país. No nos parece lo mejor la cuestión del rostro con la sonrisa y una consigna chiquitita y vacía, sino que nos parece que hay que hacer siempre hincapié en la propuesta y en el programa que se sostiene. Por eso es que hacemos la campaña con la difusión de nuestra plataforma casa por casa, llevándola adelante en todos los barrios de la ciudad, principalmente en los sectores de trabajadores. Y bueno, después tenemos alguna presencia en los medios y reuniones con vecinos están surgiendo en estas semanas, a partir de iniciativas de personas de centros vecinales, así que bueno, en general nuestra campaña es esa, fundamentalmente. Creemos que la adhesión al Frente de Izquierda va por el lado de lo que proponemos, así que nos concentramos fundamentalmente en eso. Bien, Facundo, para cerrar este encuentro, primero agradecerte y segundo, dejarte a tu disponibilidad unos segundos tal vez para que le digas a la audiencia o al electorado las razones por las cuales a la hora de votar elegir el Frente de Izquierda, por qué la gente debería votar al Frente de Izquierda. Así que... Bueno, como el 5 de julio los trabajadores de esta provincia hemos consagrado una gran bancada del Frente de Izquierda que se ha triplicado con relación a lo que teníamos anteriormente. El 2 de agosto también tenemos la posibilidad de dos cosas. Por un lado, de que gobernemos de una vez por todas los laburantes en esta ciudad, que nuestros intereses se impongan por sobre los intereses de los que viven de nuestro trabajo, que no son otros que grupos empresarios y políticos que representan los intereses de esos empresarios. Esa es una opción, y la otra opción es que consagremos una banca, por lo menos en el Consejo Deliberante, para motorizar la lucha por cada una de las reivindicaciones que sostenemos. El 2 de agosto tenemos esta posibilidad histórica en la ciudad de que la izquierda consagre representación política efectiva, para que de acá en adelante no se sigan imponiendo los intereses de los que viven de nuestro esfuerzo permanentemente, ya sea con impuestos, ya sea con sobreprecios, ya sea con todos los métodos que se dan. Y vamos a consagrar esa lucha, la vamos a desarrollar votando al Frente de Izquierda, eligiendo al Frente de Izquierda, que es hoy la alternativa política a nivel nacional que se está planteando como la única salida real y posible que tenemos ante la crisis que se viene. No tenemos que olvidarnos, los villanovenses, que después del 10 de diciembre, aunque hoy se presenten como distintos Frosasco y Graglia, la burguesía se alinea siempre detrás de la misma cabeza, y Schiaretti va a estar con Scioli y Graglia va a estar con Frosasco. Por lo tanto, ninguno de ellos puede presentarse como la alternativa del otro. La única alternativa hoy que tenemos, real, es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que además sostiene un programa en defensa de los intereses de la clase a la que pertenecemos. Así que bueno, les pedimos que nos acompañen el 2 de agosto, y que además de eso, el que simpatice con lo que sostenemos, el que quiera, digamos, defender esta posición política, está invitado a sumarse a la fiscalización el día de la elección, porque es muy importante que además de votar al Frente de Izquierda, cuidemos el voto del Frente de Izquierda,
porque por lo general las elecciones no son limpias y bueno, de nosotros depende que sí lo sea. Facundo, agradecerte tu visita en esta mañana. Gracias a vos por el espacio que nos da siempre y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Facundo Altamirano, candidato a intendente de Villanueva por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, estuvo conversando con nosotros en Por la Mañana rumbo a las elecciones de este 2 de agosto en Villanueva. Continuamos.